Muy buenos días con todos. Vamos a hablar el día de hoy un tema importantísimo que es la prevención contra el COVID-19 y cómo disminuir nuestros riesgos al infectarnos en el centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar. Mi nombre es Mariela Vázquez, soy el médico ocupacional de la empresa. Bueno, si hablamos del COVID-19, bueno, diremos que es una enfermedad por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus del SARS-CoV-2. Sabemos que se eh, difundió por el mundo el 2019 y que en mayo del 2023 pues se dio fin de esta pandemia. Pero eso no significa que la enfermedad se haya ido, que el virus se haya ido. Al contrario, es parte ya de la comunidad y se ha vuelto un problema endémico. O sea, que cada cierto tiempo vamos a tener alguna variante nueva, eh, se van a exacerbar algunos casos. Entonces, por eso tenemos que estar siempre alerta y siempre prevenidos. Seguimos. Bueno, tenemos nuestra normativa legal actual, tenemos la 022 del 2024, que es la que aprueba o establece las directivas, las direcciones para la vigilancia, prevención de salud contra el COVID-19 con riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Sabemos que esto es un riesgo biológico y que de todas maneras tienen que, todas las empresas y todas las instituciones tienen que estar alineados a esta normativa legal. ¿Seguimos? Y bueno, ¿qué de diferente hay de esta normativa a las anteriores? Bueno, y lo diferente es ahora el aislamiento que la persona con síntomas pueda tener. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona con síntomas puede aislarse según sea catalogado como un caso sospechoso, probable o confirmado, pero previa evaluación médica y bajo el criterio del médico tratante. ¿Y quién es el médico tratante? El médico tratante puede ser el médico que nosotros vayamos o acudamos en primera instancia a que nos examine cuando tenemos una enfermedad respiratoria. El médico tratante. Entonces, este médico tratante, como te va a examinar, te va a dar también, va a hacer un seguimiento y es el que también te va a dar el descanso médico. El descanso médico puede ser, dice, otorgado por el médico tratante y o también el descanso médico podemos darlo nosotros, los médicos ocupacionales, a través de la vigilancia y el monitoreo del trabajador. También en esta resolución es bien claro que no se exige una prueba de laboratorio confirmatoria. Recordarán que antes sí se exigía que se haga una prueba antígena, una prueba molecular, pero al día de hoy no es necesario. Lo que sí es necesario es que una persona con síntomas se aísle. Yo creo así, ¿por qué? Porque recordemos que 2 días antes, a 3 días después, hasta 5 días después, una persona puede contagiar. Y quizás ustedes que son jóvenes no les va a afectar en nada, pero si ustedes llevan el virus a una persona vulnerable, ¿no? Con problemas de comorbilidades, esa persona, una sintomatología leve se puede convertir en una moderada o una severa y puede ser que sea necesario hasta que lo hospitalice. Entonces, tengamos mucho cuidado con este tema del aislamiento, con este tema del contagio, ¿no? En cuanto el médico nos dé las indicaciones. ¿Seguimos? Bueno, tenemos que nosotros tenemos un servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces,
Este Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo también recomienda la vacunación. Es recomendable la vacunación, pero no es obligatoria. Recordarán antes que te decían tienes que vacunarte obligatoriamente, pero ahora ya es una decisión personal, ¿ya? Ya, pero nosotros como empleadores, la empresa como empleador tiene el deber de promover y facilitar la vacunación. De decirles, por ejemplo, que ahora la última vacuna que se está colocando es la monovalente reforzada, ¿no? Que se debe colocar 3 meses después que uno se haya vacunado quizás con la otra vacuna, ¿no? Y que es importante que esta monovalente sea aplicada, por ejemplo, en niños mayores de 5 años, ¿sí? Entonces, y más aún es importante en personas que tienen problemas de comorbilidad, porque son justamente estas personas que se pueden complicar. Entonces, ¿es importante la vacunación? Sí lo es. ¿Es obligatorio? No es obligatorio, pero sí es recomendable. ¿Seguimos? Y bueno, después hablemos de las otras disposiciones que se han dado. Lo más importante, jóvenes, ahora es seguir con la ventilación. Recordemos que el virus se disemina si es que hay buena ventilación en nuestros lugares de trabajo. ¿Ya? Entonces, las empresas deben contar con ambientes adecuadamente ventilados, ya sea de forma natural o mecánica. Recuerden que hay oficinas que son muy cerradas, pero por eso se tiene que hacer un monitoreo y una medición de CO2, ¿ya? Entonces, también no es obligatorio, pero es muy recomendable para saber si quizás eso necesiten algún tipo de ventilación mecánica, aunque sea, para que si de por sí alguien se puede infectar, no pues esté contagiando a los compañeros de trabajo, ¿cierto? Entonces, la reincorporación se retoma también la obligación de los trabajadores que se encuentren de alta médica cuando estén con alta médica, de completar la ficha de sintomatología luego que se reincorporen al centro de trabajo. Tenemos que llenar esa fichita y bueno, ya entregarlo al área de salud y nosotros, el área de salud, ya con una alta médica, ya podemos reincorporarle sin ningún problema a su puesto de trabajo. ¿Seguimos? Y bueno, tenemos que también tener algunas medidas de seguridad colectivas, ¿no? Y también personalizadas. Y dentro de las medidas colectivas es esto, jóvenes, que el empleador debemos capacitar a los trabajadores, decirles que el COVID-19 todavía sigue con nosotros, sigue en la comunidad y que tenemos que seguir lavándonos las manos, ¿no? Tenemos que seguir contando con insumos para el lavado de manos, que el lavado de manos es una medida mundialmente efectiva y probada que ha combatido las pandemias y, 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 y sobre todo la del COVID-19. Recordarán que nos hacíamos un adecuado lavado de manos eh, frecuentemente. No perdamos esa costumbre porque eso es lo que nos va a ayudar a, eh, a mitigar el problema del COVID y también de otro tipo de infecciones. ¿Ya? Segundo punto, el equipo de protección personal. ¿Ya? El equipo de protección hay que usar siempre las mascarillas. Es recomendable usar las mascarillas, sobre todo si identificamos entre nosotros alguna persona con algún problema respiratorio.
No, solamente estoy estornudando quizás uno, dos veces, pero quizás esa persona ya pueda tener, ya puedas estar iniciando con un problema respiratorio. Entonces, de manera preventiva, la persona ya tiene que usar la mascarilla. También, ¿dónde es obligatorio? Ahí sí es obligatorio el uso de mascarillas en zonas donde hay mucha aglomeración de personas. Usen su mascarilla, jóvenes, si se van al mercado, donde quizás ustedes estén expuestos a no saben qué tipo de personas que quizás tengan el virus. Es obligatorio, jóvenes, usar en un centro de salud. Ustedes no se pueden ir a un hospital, no pueden entrar a un hospital, a una clínica, sin el uso, sin colocarse la mascarilla. Entonces hay que usar. Quizás en el transporte público por prevención, úsenlos, úsenlo. También es muy recomendable el uso de mascarillas. ¿Por qué? Porque son zonas donde hay mucha aglomeración de personas. ¿Ya? Y bueno, y también es recomendable la mascarilla en personas que tengan factores de riesgo. Por ejemplo, en cambios de estación muy fuerte, donde también las personas eh, empiezan a resfriarse, ¿no? Y quizás por ahí hay una persona vulnerable que sea hipertensa, que sea diabética, que sea obesa. Son factores de riesgo. Son todos esos factores de riesgo. Y más una persona que, imagínense, que ya se ha reincorporado y que tenga algún tratamiento de cáncer o que sea inmunosuprimido. Entonces, jóvenes, para ellos sí tienen que usar la mascarilla, siempre. ¿Ya? Muy bien. ¿Seguimos? Miren, en esta diapositiva, el plan de vigilancia, prevención y control del COVID ya debe ser aprobado, como ustedes saben, por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene que ser aprobado. Y ustedes también cuentan con un plan COVID ya actualizado. Y muy importante y recomendable también el personal con factores de riesgo, ¿no? El personal con factores de riesgo hay que tener mucho cuidado, sobre todo es recomendable el uso de mascarillas, que no se exigen medidas de prevención adicionales a estos trabajadores de riesgo, salvo esta recomendación. Entonces, es importante el uso de mascarillas. ¿Seguimos? Bueno, y las sugerencias de seguridad y salud y cuáles son las medidas preventivas que sí o sí tengo que cumplir. Primero, un lavado correcto, ¿no? De manos, con abundante agua y jabón, ¿no? Y que sea frecuente. No nos quitemos esa costumbre de lavado de manos, sobre todo cuando, por ejemplo, estornudamos o cuando vamos a ingerir algún alimento, cuando salimos del baño, ¿no? Cuando llegamos al trabajo o cuando salimos de él también, o cuando manipulamos eh, objetos que sean contaminados. Entonces, jóvenes, siempre lavado de manos. Dos, hay que usar el uso de mascarillas en personas que tienen problemas respiratorios, síntomas respiratorios, o si hay personas con, con gripe alrededor. Si tu compañero de trabajo, por ejemplo, está resfriado y él no quiere usar la mascarilla, tú sí úsala, porque tú te puedes contagiar, ¿ya? Luego, cubrirnos la boca y nariz con el pañuelo o con la parte interna del codo al toser o estornudar. ¿No? Y esa es una medida de respeto, jóvenes, con todos nuestros compañeros, contra nuestros familiares, con los amigos, ¿no? Siempre que vamos a estornudar, jóvenes, sé que este es un acto reflejo, pero inmediatamente, aunque sea poner la parte interna del codo,
para que los virus no se esparzan, ¿ya? Cuarta medida, si alguien tose o estornuda y no se cubre al hacerlo, cúbrase la boca y nariz con la mano, ¿ya? Entonces, también eso, ¿no? Hay que cubrirse la nariz y la boca con la mano. Luego, como medida importantísima, la de mantener los espacios ventilados, ¿no? La- el de tu puesto de trabajo, tu oficina, y en tu casa también. Abre las ventanas, deja que se ventile todo. Y luego mantenga la calma y solo consulte fuentes de información confiables, joven. Hay mucha información, hay fake news, ¿no? O sea, información falsa que nosotros tenemos que corroborar. Y algo muy importante, jóvenes, ustedes tienen un médico ocupacional, que soy yo. Cualquier cosa, ustedes tienen acceso a mi número para que me pregunten. Cualquier pregunta de un problema de salud, sobre todo de enfermedades respiratorias. Yo siempre les voy a contestar. ¿Seguimos? Bueno, jóvenes, terminamos esta capacitación. Termino diciéndoles pues que tenemos que adaptarnos a los cambios. Y el coronavirus fue en gran medida un cambio en nuestra vida. Entonces, mantengamos las cosas positivas que se implementaron durante esta pandemia, como por ejemplo el lavado de manos, ¿no? El adecuado, el uso de alcohol, que también no lo usan a veces y que a veces no tenemos un sitio donde nos lavamos las manos. Entonces hay que usar también nuestro alcohol en gel, siempre que no nos falten dentro de nuestras cosas personales, ¿no? Ahora la tasa de incidencia es 20 a 30 veces menor que la de otros años, pero eso no quiere decir que el virus se haya ido. Hay que saber convivir, es la nueva convivencia con cepas nuevas que puedan aparecer en el futuro. Muchas gracias.